Buenas noches, hermano. Esta noche, el estudio del miércoles, lo vamos a tener como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, online, a distancia, dadas las circunstancias de la pandemia que nos azota y azota el mundo entero. Así que para comenzar este estudio de esta noche, los invito a tener una oración y pedir la dirección divina. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y por tu misericordia. Ahora, Dios, a estudiar tu palabra, te suplicamos en el nombre y por los méritos de Jesús, que tú nos guíes, que tú nos inspires y que seas tú el que nos dé el conocimiento para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Dios. Amén. Bueno, hermanos, saludos a todos los que están conectados con nosotros en línea. Para esta noche hemos escogido unos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles, unos pasajes ya conocidos por nosotros, pero que hay una enseñanza siempre que se estudia la palabra de Dios, siempre descubrimos algo nuevo y algo que nos puede inspirar y que nos puede ser de gran ayuda. En el comienzo del libro de Hechos, Jesús le prometió a los discípulos: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este libro se registra, entre otras vivencias de la era apostólica, la orden dada por un ángel a un laico del primer siglo de la era cristiana, que habiendo sido perseguido y expulsado de la ciudad de Jerusalén, se había refugiado en Samaria, donde se desempeñaba como evangelista laico. La orden era precisa y contundente: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿verdad?, el cual es desierto. Eso está en Hechos capítulo 8 y versos 26. Unos momentos después de haber cumplido la orden dada por el ángel, Felipe, el diácono, escucharía la voz del Espíritu diciéndole: acércate y júntate a ese carro. El versículo 29. Aunque aquí se encuentran importantes y profundas lecciones espirituales, vamos a tratar de descubrirlas de nuevo y aplicarlas a nuestra vida espiritual. Hagamos un poco de historia, ¿verdad?, para ubicarnos en el escenario apostólico del primer siglo, en el cual se desarrolla el incidente misionero aquí registrado. Y veamos lo que un laico de esa época logró hacer a través de un corto estudio bíblico. En Samaria, hermanos, los hermanos los perseguidos del primer siglo hallaron un refugio seguro. Allí fue donde el maestro de los maestros se sentó junto al pozo de Jacob y le dio un estudio bíblico a una mujer cuya reputación en la ciudad de Sicar la hacía buscar agua a la hora sexta del día, cuando el calor abrasador de la región impedía al resto de las damas del lugar ir a conseguir agua para sus necesidades cotidianas. Aquel corto estudio bíblico dado por el Señor logró unos resultados extraordinarios en aquellos tiempos y también en los tiempos actuales. Como consecuencia directa de ese estudio bíblico presentado por Jesús a la mujer de Samaria y a lo que ella hizo movida por el Espíritu Santo, es una cosa increíble, ¿verdad? Años más tarde, los seguidores del Nazareno encontrarían un santuario en el cual pudieran refugiarse de los embates de la persecución desatada en Jerusalén por aquellos que odiaban a los cristianos. Entre ellos se encontraba allí Felipe. Y todo esto, ese ambiente lo habían encontrado, entre otras cosas, porque se había preparado. Y la mujer samaritana tuvo parte en la preparación de ese ambiente para que ellos pudiesen estar allí. Ahora, vamos al relato que nos ocupa esta noche, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 26 de Hechos 8. Y dice de la siguiente manera. Leo para ustedes. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate
y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En este texto leemos la orden dada a Felipe: levántate y ve. En el versículo siguiente leemos: entonces él se levantó y fue. Es sumamente inspirador, ¿verdad? La disposición de Felipe para seguir las instrucciones que venían de lo alto. Cuando Dios da la orden, el pueblo lo único que les queda es responder. Y eso fue lo que hizo Felipe. Mientras Felipe se encontraba cumpliendo la orden dada por el ángel, escuchó la voz del Espíritu de nuevo diciéndole: acércate y júntate a ese carro. Debería hacer contacto con su ocupante. Hermano, nosotros necesitamos acercarnos a las personas para departir con ellas. Nos enteraríamos de sus necesidades y tendríamos la oportunidad de ayudarlas. Y eso fue lo que hizo Felipe. Aunque la historia es muy conocida, no está de más que repasemos algunos detalles. Vamos a empezar por lo siguiente. ¿Qué significa ser un eunuco? Eunuco significa castrado. La costumbre era que ciertos funcionarios de la realeza se castraran para que no tuvieran la tentación de intimar con las doncellas de la corte. Este etíope, eunuco, era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, y estaba sobre todo sus tesoros. Un ejemplo de esto, podemos acordarnos, es el profeta Daniel y sus compañeros que fueron traídos a la corte del rey en Babilonia. Eran eunucos, habían sido castrados precisamente para eso, por esa razón. Y eso ahí no lo podemos así decir como una verdad que está escrita sobre piedra, pero hay evidencia suficiente bíblica para llegar a esa conclusión. Bueno, pero de todas maneras, el asunto es que esa era la razón. Ellos estaban encargados de los negocios del rey o de la reina, compartían con la gente en corte, especialmente con las doncellas, y una forma de evitarle la tentación de que ellos tuvieran algún tipo de relación íntima o algo con las doncellas, o con los miembros del harén del rey, era castrarlos. ¿Okay? Y este hombre, estamos hablando de un hombre que tenía una posición privilegiada, porque dice que estaba sobre los tesoros, sobre todos los tesoros de la reina Candace, que de hecho Candace no era necesariamente su nombre. Candace aparece, hay otras referencias históricas a Candace. Candace se le atribuía como un nombre también a las esposas de los reyes. Así que este nombre no es necesariamente que se llamaba de esa forma, sino que era quizás la forma en que se le conocía necesariamente. Y si estaba sobre los tesoros de la reina, quiere decir que era hombre de confianza del rey. Es bueno que notemos también que venía de Jerusalén, donde había ido a adorar. ¿Adorar cómo? ¿De qué forma? Bueno, se nos ocurre pensar, porque si tenía las escrituras y estaba leyendo las escrituras cuando venía en el carro, podemos pensar que este hombre había sido de una forma u otra convertido al judaísmo. No era parte integrante del grupo judío, de los que podían ir a adorar, pero no participaban de ciertas cosas en el templo. Por el hecho de que, recuerden ustedes que en la ley mosaica, para ser parte del pueblo, tenían que ser circuncidados. Y si el hombre no tenía miembro que le fuera circuncidado, pues no era circuncidado, por lógica. Y tenían un lugar en el templo donde ellos adoraban. Así que este hombre era un hombre con inquietudes religiosas, porque dice que venía de adorar. Venía leyendo las escrituras, lo que nos confirma más que tenía una inquietud religiosa todavía más fuerte. ¿Y qué leía? Pues leía el libro de Isaías. Entonces, el eunuco no sabía a quién se refería el profeta Isaías cuando sus escritos mencionaba que sería llevado como oveja a la muerte y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, que había sido humillado injustamente. Sin embargo, su generación sería tanta que sería difícil contarla. Y a nosotros parece que el ruego del eunuco repercute por los siglos en la cristiandad.
Cuando Felipe le hace la pregunta mágica, la pregunta clave, ¿entienden lo que lee? Y él dijo, no entiendo, dime de quién habla, te ruego, fue un ruego, le dijo, te ruego que me digas. Hermano, ¿cuántos hay hoy que al igual que este eunuco, desorientado por no entender lo que leen, claman al cielo también, te ruego que me digas? Muchos leen las escrituras, comprenden su verdadero, sin comprender su verdadero sentido. Y hermanos, en todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogantes brotan de las almas anhelosas de luz en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. La orden para nosotros es, levántate y ve. Cuando vayamos, el Espíritu Santo dirá qué es lo que hemos de hacer. Mucho más nos abrirá las puertas también. Levantará inquietudes en los corazones y mentes de las personas con las cuales nos relacionemos, de tal manera que nosotros lo único que haremos será responder sus inquietudes espirituales. Felipe, al ser cuestionado por el eunuco sobre el pasaje de las Escrituras que se refería a Jesús, dice la palabra de Dios que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermosísimo, hermano. Tremendo relato, muy conmovedor y muy inspirador. Ahora, imaginémonos a Felipe en ese estudio bíblico, hablando del nacimiento virginal de Jesús y de su vida de bien, sanando enfermos, resucitando muertos, enseñando una nueva doctrina, la doctrina del amor. Sin embargo, fue traicionado, juzgado por Pilato y finalmente condenado a morir en la cruz. Sin abrir su boca, fue llevado al madero y colgado entre cielo y tierra, murió para alcanzar nuestra salvación. Resucitó el tercer día como lo había anunciado y sus discípulos lo vieron cuando ascendió al cielo. Pero Felipe le habrá dicho también que regresará a esta tierra, pues lo prometió. Que le habrá dicho Felipe también que fue a preparar lugar para nosotros, y estoy completamente seguro que Felipe le dijo también, estoy seguro que pronto volverá a buscarnos. Me imagino yo que en ese momento el eunuco ya no prestaba atención a lo que sucedía en el camino, a lo que pasaba al lado. Estaba atentamente escuchando lo que Felipe le decía. Mientras pienso yo que el que dirige el carruaje también tenía que estar embelesado con la presentación del Evangelio. Felipe observa a su discípulo y aunque no se registra que le haya hecho algún llamado, la presentación del Evangelio ha de haber sido tan convincente que al pasar por una de las corrientes de agua que cortan el camino, el eunuco pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe entonces, como todo buen evangelista, le pregunta, ¿crees de todo corazón? Y la respuesta ¿crees en Jesucristo de todo corazón? Y la respuesta positiva, firme de este hombre se escucha, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Un pecador arrepentido que siente la necesidad de un Salvador. El eunuco manda a parar el carro, ambos descienden al agua, y en el ambiente bucólico de esta tierra de promisión, el eunuco hace pública su confesión de aceptar a Cristo como su Redentor y Salvador. Linda historia, ¿verdad, hermano? La historia verídica de una conversión. ¿Nos gustaría a nosotros ser protagonistas también de historias como esta? Me imagino que sí. Pues como cristianos que somos, queremos ver a más y más personas aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Pero algo nos sucede que a veces nos cuesta trabajo aún acercarnos a la gente, o hasta escuchar la orden dada por el Maestro de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden dada por el Señor a través de las Escrituras es, levántate y ve. No tengamos temor, hermanos, de qué es lo que hemos de decir o hacer. El Espíritu nos guiará y nos dirá específicamente cómo hemos de actuar. Hay diferentes formas en las cuales podemos dar razón de nuestra fe.
Escojamos aquella con la cual nos sintamos más confiados y emprendamos o prosigamos con la tarea a nosotros confiada. Oremos al Señor, hermano, y pidámosle nos guíe para encontrar no solo el método que mejor se adapte a nosotros, sino también el lugar y las personas a la cual nos hemos de acercar y anunciar el mensaje de salvación. Yo espero, hermano, espero en Dios que esta pequeña historia, este pequeño recuento de esta historia que ustedes han escuchado muchísimas veces, nos sirva a nosotros de nuevo, de estímulo, para que nosotros queramos realmente en lo profundo de nuestros corazones convertirnos en Felipes modernos. Que podamos pedirle a Dios que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer para que su voluntad pueda ser realizada en este mundo. No nos queda mucho tiempo, hermano. Inclusive estos tiempos de pandemia podemos aprovecharlo. Hoy la gente está desesperada, la gente está desajustándose emocionalmente y demás. Más que nunca esta sociedad, esta generación necesita de nosotros. Necesita de alguien vaya y que les pregunte la pregunta mágica. ¿Entienden lo que leen? Muchos están leyendo y no saben, no entienden lo que leen. Tenemos que preguntarle a la gente, tenemos que preguntarle por sus inquietudes espirituales y tratar, hermano, de satisfacerlas de la mejor forma como Dios nos permita hacerlo. Yo estoy seguro que Dios nos va a guiar en este asunto. Que Dios nos bendiga, hermanos, esta noche, y que mientras nosotros estemos dispuestos a realizar la voluntad de Dios, nos acompañe hoy y siempre. Esa es mi oración en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente. Adiós.